El comienzo del mes de noviembre marca como una inflexión en el ritmo del año civil. Comienza la recta final, los 2 últimos meses, que en algunos casos, por ejemplo en el ambiente académico, es en realidad el mes de los últimos exámenes y el final del semestre universitario. Después vendrá diciembre, mes de vacaciones para celebrar la Navidad. Sin embargo, en el ambiente litúrgico el talante es otro, aunque también equivale al mes último del año, porque el año ordinario concluye el último domingo del mes con la fiesta de Cristo Rey. El tema de fondo es acorde con la finalización de un periodo cronológico. Es el mes en el que la Iglesia medita sobre el final de los tiempos. Para el universo físico, el juicio final, y para cada persona en particular, lo que se llaman los novísimos o las verdades eternas, que vamos a considerar someramente en este rato de meditación. Por eso es que el primer día del mes la liturgia conmemora a todos los santos del cielo, a los que están canonizados y reconocidos públicamente como tales, pero también a los millones de fieles, entre los cuales esperamos que se cuenten todos nuestros seres queridos, que ya gozan en la presencia del Padre Eterno. Eso es el 1 de noviembre. Y el día siguiente, la celebración se ofrece por todos los fieles difuntos. Es tal la fe que la Iglesia tiene en el poder de la intercesión de sus hijos, de su oración ante el Padre, que tiene prevista la posibilidad de que todos los sacerdotes puedan celebrar 3 Eucaristías, el 2 de noviembre, para que se ofrezcan más sufragios a Dios por las almas del purgatorio. Se pueden considerar muchos aspectos de esta fiesta y de este mes y de esta temática, pero pensaba que la conmemoración de todos los fieles difuntos nos puede servir para pensar en 3 aspectos de la vida cristiana. En primer lugar, la misericordia fraterna, la oración de los unos por los otros. En segundo lugar, la eternidad. No estar de paso, sino que seamos hechos para la vida eterna. Y por último, la esperanza, como esa virtud teologal que marca la vida del cristiano. En primer lugar, la fraternidad. La misericordia fraterna. Esta es una de las obras de misericordia espirituales. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. ¿Cuántos sufragios ofrece la Iglesia por sus hijos difuntos? Todas las misas, una de las intenciones es rezar por las almas del purgatorio. Y por eso, ¿cuánto nos invita a salir de nosotros mismos y a rezar por nuestras hermanas, las almas del purgatorio? Ojalá pudiéramos decir como San José María, llamarlas nuestras buenas amigas, las almas del purgatorio, porque les rezamos, porque las tratamos con cariño, porque rezamos por ellas al Padre pidiéndole que las perdone y las pase rápido a gozar del cielo, y entonces por eso como que nos deben, ¿no? Y les podemos pedir también su intercesión o su ayuda para aspectos concretos de nuestra lucha o de nuestra vida ordinaria. En la misa de la fiesta del 2 de noviembre, después de presentar las ofrendas, le pedimos a Dios: mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tus fieles difuntos y recíbelos en la gloria con tu Hijo Jesucristo. Me imagino que el Señor pasará al cielo cantidades de personas, de almas del purgatorio, ante una petición de esta categoría. Pedir la Iglesia por mediación del Hijo, ¿no?, en el sacrificio de la Eucaristía. Eso va a haber un derroche de misericordia que las almas del purgatorio agradecen mucho. Pero fraternidad, o sea, la Iglesia nos dice, recemos que ellas son nuestras hermanas. La Iglesia es otro de los dogmas que se considera el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos,
la comunión de los santos. Todos estamos interrelacionados, los del cielo con los del purgatorio, con los de la tierra. Y por eso pedimos la intercesión de los santos para que nos ayuden ante el Señor. Y por eso las almas del purgatorio cuentan con que nosotros recemos por ellas. Y por eso también les pedimos que nos ayuden en nuestra vida ordinaria. En ese sentido, el beato John Henry Newman veía el aspecto positivo que podría haber tras la muerte de un ser querido. Decía, y a veces sirve como de consuelo cuando muere una persona a la que uno tiene pues muy cerca en su corazón. Dios se lleva como rehenes a quienes amamos, para que podamos sentirnos llamados, también por nuestros afectos humanos, a levantar nuestros corazones a Él. Es una manera que nos sirve cuando pensamos en aquella persona a la que queremos, o pariente, amigo, saber que está con Dios. Dios es como si los tuviera retenidos para que levantemos nuestros corazones a Él en oración y también en ese sentimiento, en esa conciencia de que estamos aquí de paso. Es el segundo punto que pensaba considerar después de la fraternidad cristiana que nos une a toda la Iglesia, militante, purgante y que goza ya de la presencia de Dios, triunfante. Las consideraciones sobre estas verdades eternas nos llevan a caer en la cuenta de que somos peregrinos, como dice la canción eclesial. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Nuestro destino eterno se encuentra en el más allá. Aquí estamos de paso. Por eso Santa Teresa decía que nuestro paso por la tierra es una mala noche en una mala posada. La vida eterna es nuestro destino definitivo. Es una realidad que los hombres siempre han considerado, y los filósofos lo piensan, ¿no? La eternidad, el tiempo. Pero con la revelación de Jesucristo, no solo con su predicación, sino también con su muerte y su gloriosa resurrección, supuso una novedad en el horizonte de la cultura antigua. Corroboró las sospechas que preanunciaban los últimos libros del Antiguo Testamento, la sabiduría, los mismos macabeos, en que se habla de un destino eterno, de unas almas que tienen que purgar. El libro de los macabeos, por ejemplo, se ofrecen sufragios por los pecados de aquellos que murieron. O sea, hay una fe en una vida más allá de la muerte. Y se abrieron panoramas insospechados para el ser humano. La única manera de satisfacer esa sed de eternidades que mora en nuestra alma. Y es lo que ensalza el prefacio de difuntos. La liturgia es muy rica en estos temas de la vida eterna. Entonces el prefacio segundo dice: aunque la certeza de morir nos entristece, porque estamos apegados a la tierra, somos seres corporales, estamos hechos con los mismos materiales con los que vivimos, ¿no? Entonces es normal que el corazón quiera estar aquí. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. También cuando una persona fallece, un ser querido, el dolor de la separación es muy grande, pero nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, que no se ha terminado su vida, sino que ha cambiado, ¿no?, de modo de vivir. Pues la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Vita mutatur, non tolitur. ¿Sí? Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Entonces, eternidad es otro de esos puntos, y por eso todo el mes de noviembre es pensar en esto. El año, así como este año se está acabando, así se acabará nuestra vida, al menos en el paso terrenal, y entonces hay que pensar cuál es mi destino, hacia dónde voy, estoy de camino. Hay muchas personas que no se dan cuenta y piensan que todo esto se acaba acá, o sin darse cuenta viven como si eso fuera lo que creyeran. No tienen más tiempo que para el trabajo, para sus preocupaciones personales, y como que dejan para lo último lo que es verdaderamente más importante.
por lo pasajero dejan lo eterno. Y entonces es un peligro que todos corremos al estar en este ambiente de subidas y bajadas, de aperturas y cerramientos. Y entonces pues hace falta sentarse a pensar, mirarlo en la oración, hablarlo con el Señor, repasar esas verdades eternas. En los retiros espirituales se acostumbra como aprovechar que ya uno se ha aislado en la vida ordinaria y ponerse a pensar estas verdades, llaman también los novísimos. Juan Pablo II decía que le hacían mucho bien al alma y estimulan mucho a la conversión. Bueno, pues lo vamos a considerar someramente, pero puede servir para darle vueltas despacio en nuestra oración a lo largo del mes de noviembre. La primera verdad, que todos hemos de morir. Cuando uno es joven y bello, o al menos joven, pues parece que se le olvidara que uno se va a morir, pues uno es joven, es fuerte, deportista, es capaz de grandes retos, y entonces la muerte la ve como una realidad lejanísima. De hecho, la cercanía o el encuentro traumático con la muerte de un abuelo o de un compañero, alguno de pronto le habrá tocado, es un cimbronazo, ¿no?, para ese camino que uno lleva como tan normal. Es una realidad palmaria, no se le puede huir, como narra una vieja leyenda que un poco ayuda a ver eso de que algún momento tenemos marcado que se acaba el paso por esta tierra. Cuenta un predicador que la muerte llamó una mañana a la puerta del mayordomo de Salomón y le miró de una manera tan rara, con tanta sorpresa, que el mayordomo sintió que se le helaba la sangre, pues encontrarse de frente con la muerte pues no debe ser muy agradable. El caso es que este corrió al rey y logró el más veloz de los corceles. Saltó a la silla y emprendió la huida al galope. Durante todo el día espoleó a la cabalgadura que echaba espuma. Quería ir lejos, lo más lejos posible. Cuando entró la noche, caballo y caballero se detuvieron agotados para descansar un poco a la vera del camino. Pero ¿quién estaba allí? La muerte. El mayordomo, agotado, se rindió a lo inevitable. Veo que no puedo huir más de ti, le dijo. Bien, llévame. Pero antes contesta una sola pregunta. Esta mañana, cuando entraste en mi cuarto, ¿por qué me mirabas con tanta sorpresa? Y entonces le respondió la muerte, pues sabes, fue porque había recibido la orden de apoderarme de ti al ocaso del sol, aquí mismo junto al camino. Me sorprendí y dije para mí, será difícil, está muy lejos, pero veo que no obstante has venido a tu cita. ¿No? Todos hemos de morir el día que nos corresponde, y si toca coger caballo, pues lo cogemos. Un filósofo católico explicaba como la actitud que su fe le comunicaba para enfrentar ese momento. Decía que no es que estuviera uno mejor preparado, dijéramos, sino que dentro de lo que la humana condición permite, en los momentos en que había estado cercano a la muerte, había tenido cirugías, infartos, me he encontrado mucho más tranquilo que en los que no lo he estado. Quiero decir que cuando estás delante del toro, a lo mejor resulta que no es para tanto. La vida cristiana no le da a uno ninguna evidencia adicional, una mayor información, pero sí te da serenidad, como si te ayudara a pensar, estoy ante mi Padre Dios. No sé exactamente qué hay detrás, pero sé que detrás, más allá, está el amor. Me acoge mi Padre Dios. San José María decía que la muerte era como un abrazo, un amigo, un ser querido, un hermano, un padre, que te llama por tu nombre, de espaldas, y te volteas y te lo encuentras con los brazos abiertos, pues le das el abrazo. Eso es la muerte, el padre que te acoge y te dice que ha llegado, ¿no? También le gustaba decir que no es como un cazador que aprovecha el momento más débil de la pieza para llevársela, sino como un jardinero que recorta la flor en el momento más oportuno, cuando está madura,
para llevarla a casa. Volviendo al filósofo, decía, esta es una gran ganancia. Y concluía con una anécdota de un viejito campesino al que el párroco fue a acompañarle en sus últimos momentos con unas oraciones tradicionales de la liturgia del misal, que comenzaba con unas palabras que decían, sal, alma cristiana de este mundo, y el viejito exclamó, no salgas condenada. Bueno, pues es la muerte, estar preparados para la muerte, tarde o temprano nos ha de llegar, que no nos coja por sorpresa y que nos lleva a vivir el mundo, la vida actual, con esa perspectiva de también hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos da, porque uno también puede decir, bueno, esto lo hago dentro de 5 años, después del Mundial de Qatar, y nadie sabe si vamos a llegar al de Rusia. Y entonces por eso hay que aprovechar el tiempo, lo que tenemos entre manos, rendir nuestras capacidades, nuestros talentos, para, también decía San José María, que el Señor se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Y así entramos en la segunda dimensión del más allá. Después de la muerte viene el juicio particular. Está establecido, dice la carta a los Hebreos, que todos los hombres han de morir. Eso es lo que acabamos de decir. Pues después de esto vendrá el juicio. Es una palabra de Dios. Está establecido que todos los hombres han de morir y después de esto viene el juicio. Uno se muere y se encuentra delante de Dios, que lo juzga. Pero no es un juicio como esos que uno ve en las películas gringas, ¿no? De unos juzgados seleccionados al azar, un juez con una toga, un martillo, un código, sino el encuentro con el amor, el encuentro con el Padre amoroso que nos ha creado y nos ha redimido y nos ha dado su gracia. De alguna manera se puede entender como esa pregunta, ¿me amas? Y uno más que con palabras responde con esa película de su vida, lo que uno ha hecho en esos años que el Señor le dio, que ha sido convenientemente editada, se han cortado los pecados por el sacramento de la confesión. Entonces la película, que es rapidita, sale ahí con la verdad palmaria de lo que uno ha hecho y también de lo que ha dejado de hacer. En estos días me encontré un libro de un filósofo que me ha gustado mucho sobre el sentido de la vida. Y el gran resumen, el libro es gordo, hombre, no quiere decir que no haya que leerlo, pero les resumo aquí la idea principal, es la siguiente. El sentido de la vida del hombre no es otro que poder vivir su vida como si debiera ser juzgada, como si la vida debiera responder a una llamada, a una exigencia, a una esperanza que trasciende la animalidad del hombre y que funda su humanidad. Claro, no quiere hablar ahí, no es un libro de teología, sino de filosofía, pero es muy interesante porque efectivamente esas verdades de fe también marcan humanamente el sentido de cómo desarrolla uno su existencia, sabiendo que hay una llamada por detrás, una llamada al amor, una llamada a hacer rendir los talentos que se le han dado y sabiendo que hay que dar cuenta de ello. Un filósofo, hoy estoy citando muchos filósofos, no sé por qué, católico, esposo de otra filósofa muy famosa, decía que ese examen, ese juicio particular, era como un examen final acumulativo. Hay alumnos que le tienen mucho miedo, porque efectivamente hay que estudiar mucho. Hay otros que lo cogen con más confianza porque dicen, bueno, pues llevo todo el semestre estudiando, no me da miedo. En el fondo los que le tienen miedo son los que han sido más mediocres, me parece a mí. O bueno, o los que no se tienen mucha confianza porque no les da miedo pues la propia capacidad de su memoria o de su capacidad de... Pero bueno, no hay que tener miedo porque podría uno decir, es un juicio, es un examen final acumulativo con un profesor madre, o padre en este caso, que es benévolo, que le va a ayudar a uno, digamos. Me amas, así como Jesús, dice San Juan de la Cruz, al final de la jornada seremos juzgados en el amor. Por eso digo lo de la pregunta que hace Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Así nos podrá decir el Señor. El catecismo explica que con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo,
el cuerpo cae en la corrupción, mientras el alma que es inmortal va al encuentro del juicio de Dios y espera volver a unirse al cuerpo cuando Él resurja transformado en la segunda venida del Señor. Por eso insiste la Iglesia en el cuidar el cuerpo después de la muerte y que ojalá esté en un lugar sagrado para que descanse en paz, esperando la resurrección de la carne. Puede ser cremado o inhumado, pero como que haya esa disposición por la dignidad que tiene, de que cuente con la oración de los hermanos de la fe a lo largo de los años y de los siglos, si es el caso. La decisión de ese juicio particular puede concluir en tres posibilidades, como sabemos: el infierno, el purgatorio o el cielo. Y no se trata de asustar a nadie, pero son verdades que ahí están. El prelado del Opus Dei contaba en una tertulia que había un religioso, el padre Canal, al que llamaban familiarmente Canalín, que tenía fama de ser un hombre muy bueno y muy santo, muy amigo de San José María. Y cuando estaba a punto de morir, el beato Álvaro del Partillo lo estuvo visitando en varias ocasiones y le decía: ánimo, padre Canalín, que el Señor lo está esperando. Y aquel hombre, con el sentido de la sabiduría que dan los años y que da la misma humildad de la vida interior, respondía: rece por mí para que vaya al purgatorio, si no pasamos a mayores. ¿No? Ese no pasar a mayores se lo pedimos al Señor en el canon de la misa. Eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum lluvias grege numerari. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en el número de tus elegidos. Líbranos, Señor, de la condenación eterna. Porque puede ser uno el más santo que hay en la tierra, si se descuida, puede terminar en el infierno. Es como un peligro que ahí está. Obviamente el Señor no lo desea para nosotros, pero ahí está como garantizando nuestra libertad. Y entonces el catecismo enseña que el infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Entonces nos ayuda a ver la gravedad del pecado. Un solo pecado merece el infierno. Si uno se condena libremente, no quiere a Dios y quiere quedarse en el pecado, pues Dios no lo puede obligar. Podría, pero no quiere. Dios respeta nuestra libertad, hasta la libertad de querer condenarse uno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ya sabemos que en la Virgen de Fátima, en las apariciones a los pastorcitos, una de las visiones fue ver el infierno, y parece que era una cosa horrible, pues no traje toda la descripción porque no hay tiempo, pero dice la Sor Lucia decía que le agradecía a la Virgen que antes les hubiera garantizado que ellos se iban a salvar, porque el miedo que pasaron fue una cosa horrible, horripilante. En cambio, el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, que no es poca cosa, necesitan aún purificarse para entrar en la eterna bienaventuranza. Esas son las almas que estamos encomendando y que en todo el mes de noviembre la Iglesia nos invita a rezar por ellas, porque ellas ya por sí mismas no pueden merecer. Nosotros, los que estamos en la tierra, podemos ofrecerle a Dios nuestras buenas obras, nuestras oraciones, las indulgencias que lucramos y ofrecerlas generosamente por ellas. Y ellas allá van pasando al cielo y nos quedan agradecidas por toda la eternidad. En último lugar, la catequesis sobre la vida eterna considera el cielo, que es el estado de felicidad suprema y definitiva, para lo que fuimos creados. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios, dice el catecismo, y no tienen necesidad de posterior purificación, se reúnen en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara, como dice San Pablo en la epístola a los Corintios, ese famoso himno de la caridad, 1 Corintios 13. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Esos son los santos que se conmemoran el 1 de noviembre.
Y ese es el destino al que estamos invitados. Con ese ritmo litúrgico, la Iglesia le pide al Padre Eterno que, al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Entonces es la última idea. La primera es la fraternidad cristiana, que nos lleva a rezar los unos por los otros. La segunda, la vida eterna, la consideración de esas verdades, de la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo, como unas realidades que nos llevan a plantear nuestra vida en ese sentido. Y por último, la esperanza. Saber que Dios nos quiere santos, que Dios nos quiere en el cielo, que nos brinda los medios necesarios para lograrlo. En una ocasión anterior pensábamos en la puerta estrecha y en la lucha interior que hace falta para cruzar esa puerta y llegar al banquete de bodas del Cordero, que es una imagen del cielo, que relaciona la Eucaristía con esa vida eterna. El cielo de alguna manera es como una misa. Entonces, Juan Pablo II decía que la misa es como una ventana al cielo. Uno entra, se mete por ese túnel del tiempo y está en el sacrificio de Jesucristo ofrecido al Padre. Y el cielo debe ser eso, como una misa solemne, donde uno está con el Padre, está comulgando y está en unión con toda la iglesia. Está en un estado de felicidad permanente. Pues esa es la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza nos invita a confiar en que a pesar de que nosotros seamos tan poca cosa, Dios no nos negará su gracia. Dios nos ayuda para coronar la batalla, para coronar la carrera. De hecho, así se dice que es el cielo, una corona, porque uno cumple, San Pablo ponía el símil del deporte, de la vuelta atlética, ¿no? Entonces todos coronamos y recibimos la corona pues de la felicidad eterna. A eso estamos llamados, a ser muy fieles. Pero no es una cosa que empiece después de la muerte. Benedicto XVI lo explicaba, que esa expresión de vida eterna no es lo que viene después de la muerte, sino la vida misma, la vida verdadera, que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no se rebate por la muerte física. Es decir, el cielo empieza ya. Este es el momento para empezar a gozar la vida eterna, la vida en Dios. Que estén tristes los que no quieran ser hijos de Dios, decía San José María. Que estén alegres todos los que se consideran hijos de Dios. Que vivan la tierra como si fuera el cielo. En el amor a Dios, en el amor a los hermanos, en el rechazo al pecado, en la glorificación de las realidades terrenas. Esa es la llamada a la santidad. Y por lo tanto también incluye la llamada a la santidad de todos, el afán apostólico, el deseo de que todos se salven, porque es el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es muy bonito porque hace ver también el significado de la lucha, de la que mencionábamos en la puerta estrecha, de la lucha para llegar al cielo, que no implica como tener una hoja de vida limpiecita, inmaculada, sin una sola caída. No, la vida del cristiano en la tierra es una vida de lucha. Y la lucha quiere decir triunfos, pero también derrotas. Uno sale a la cancha a jugar un partido y puede hacer sol o puede llover. Le puede tocar un árbitro bueno o un árbitro malo. Le pueden sacar amarilla o le pueden sacar roja. Se puede encontrar un defensa que le da una patada o que le da un cabezazo. O puede uno meter un autogol o puede meter un penalti. Pero al final lo importante es el marcador final. Y si uno gana, no importa si gana fracturado, pero ganó. Y los puntos se los lleva. Y es un poco un símil, así medio forzando el símil paulino. La vida cristiana es así. Es una lucha y hay que llegar a la meta y no importa que uno llegue con la camisa destrozada, que uno llegue cojeando. Bueno, si uno llega rozagante o si llega con la rodilla partida, operada, pues no importa. Lo que importa es llegar. Y el Señor nos da los auxilios oportunos, ¿no? Esas zonas de alimentación, la gracia. Entonces, esto es muy bonito para la vida espiritual. No hay que asustarse porque uno caiga. Con la gracia de Dios las caídas serán leves y si son graves también tienen solución. No hay que asustarse porque los únicos que no se caen son los que no pelean. Entonces, la vida espiritual incluye caer, incluye levantar, comenzar y recomenzar.
todas las veces que haga falta, que para eso el Señor instituyó el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, para darnos su gracia y fortalecernos en esa perspectiva. Concluimos con un punto de Surco, de San José María, que dice: si alguna vez te intranquiliza el pensamiento de nuestra hermana la muerte, porque te ves tan poca cosa, anímate y considera qué será ese cielo que nos espera, cuando toda la hermosura y la grandeza, toda la felicidad y el amor infinitos de Dios se viertan en el pobre vaso de barro que es la criatura humana y la sacien eternamente, siempre con la novedad de una dicha nueva. Además, como si fuera poco, tenemos el auxilio y la protección de nuestra Madre, la Virgen María. Por eso acudimos a ella con esa jaculatoria de la letanía lauretana del Santo Rosario: Santa María, esperanza nuestra. Ella nos garantiza que vamos a coronar. Y ella, dice San José María, es la seguridad. Ella es el principio y el asiento de la sabiduría. También es el asiento de la misericordia. Y ella, seguridad, asiento, la Virgen Madre, medianera de todas las gracias, es la que nos llevará de la mano hasta su Hijo Jesús.